esta oportunidad maravillosa de poder conversar, Félix Gómez, Luis Arocha y algún que otro invitado que tenga cosas importantes que decir. Y en esta oportunidad tenemos al gran maestro Carlos Martínez Vega, que ha desarrollado una metodología que nos llenó de curiosidad y nos llenó de mucho interés por lo valioso que ustedes se van a enterar. Se denomina biotimia. Bienvenido, Carlos. No sé si Félix o tú mismo arrancas de una vez a explicarnos en qué consiste esto de la biotimia, cómo se conecta con la idea de tener propósitos en la vida. Bueno, pero espero que esto no sea un monólogo, chico. Claro. Déjame decirte, claro que se conecta con propósito, porque ¿dónde se origina la biotimia? La biotimia se origina conmigo. Yo tenía en aquel tiempo 26 años, tenía un cuadro depresivo, tenía una pésima salud, muy mala salud, y yo decidí hacer mi propia metanoia. O sea, que ahorita metanoia es un concepto fundamental en biotimia. Pues. Metanoia no desde el punto de vista judeocristiano de arrepentimiento, sino originalmente la concepción griega de la metanoia, que es el cambio de enfoque, ¿no? Entonces, para mí fue un propósito de vida, realmente. Entonces, cuando mis hijos me hablan de la biotimia, si yo escribo sobre la biotimia, digo, bueno, yo la biotimia la hice para mí. O sea, ese era mi proceso metanoico de yo cambiar mi estilo de vida en todos los órdenes, ¿no? Y de ahí comenzó a surgir, pero fueron 30 años, de ahí comenzó a surgir pues todo un cuerpo de conceptos y de técnicas, pero básicamente la biotimia originalmente es un proceso de metanoia personal, de cambio de enfoque, de cambio de vida. Qué interesante, Carlos. Me hiciste acordar que fue un término que usó mucho Ronald Lyne. Ronald Lyne, cuando surge aquel movimiento que se llamó antipsiquiatría, que él hablaba de que la esquizofrenia era un viaje metanoico, un viaje de descubrimiento y de cambio para florecer, ¿no? No sé si coincide históricamente, creo que no, Carlos, ¿no? Te adelantaste a Ronald Lane, ¿no? Si he hecho números, echando números, digo, Carlos se adelantó a Ronald Lane, ¿no? No creo. Bueno, yo leí a Ronald Lane y la antipsiquiatría, pero... Ya corría por ahí el... Sí. No, yo comencé, sobre todo desde el punto de vista, bueno, de todos los órdenes, porque tú no puedes hacer una metanoia, y ese es un problema de muchos enfoques de esto que llaman terapia o genéricamente intervención, de que toman el punto de vista físico, el punto de vista emocional, el punto de vista meramente cognitivo, y yo descubrí que eso no era posible. Entonces, ahorita, hoy en día, la biotimia tiene un axioma que dice, nada está aislado, todo está conectado. Y la biotimia actualmente tiene 5 dominios. Entonces, esos 5 dominios tienen que estar articulados y articulados de una manera coherente. O sea, no puede haber un cambio porque eso sería eso llevaría a una especie de acromegalia, ¿no? En el sentido de que una persona entonces se desarrolla mucho físicamente o afectivamente, pero no cognitivamente. Y eso para nosotros en biotimia eso no tiene sentido. La plenitud vital tiene que ver con la armonía. Y la armonía a su vez requiere el desarrollo coherente y congruente de todos los ámbitos de la vida humana. Ya. Ahora, ¿qué te llevó, Carlos, a tomar esa decisión? Porque fue un propósito, ¿no? Un propósito de decir, bueno, yo voy a hacer mi viaje metanoico, ¿verdad? Como propósito para salir de este estado en que me encuentro, ¿no? Era un estado en ese momento, digamos, depresivo y con algunos problemas de salud, ¿no? No, muchos y graves problemas de salud. Exacto. Y un poco como a buscar la idea esa de conectar, ¿no? El
principio de que todo está conectado, todo está integrado, ¿no? Que a veces ha sido desarrollado por el pensamiento sistémico, por el pensamiento complejo, por la idea de convergencia en la actualidad que está muy en el tapete en el campo de la ciencia, ¿no? Pero que en aquellos momentos todo eso era incipiente, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál era el comienzo de tu pregunta que se me perdió en la... Sí, ¿cómo fue que hilaste? ¿Cómo fue que hilaste la necesidad de decir, bueno, esto no es un problema físico, esto no es un problema mental, esto no es un problema afectivo, esto no es un problema de relaciones, sino que esto es un problema interconectado, como dijiste que era uno de los principios de la bioalquimia, ¿no? Claro, nada está aislado, todo está conectado. Ahora, ¿cómo surge eso? Bueno, pero es que yo tengo cuando tú comienzas el proceso de cultivo, como decían antiguamente, el cólere, comienzas a cultivar tu propia tierra y a sembrar semillas y a remover la tierra y entonces tú tienes un cambio cultural, comienzas a cultivar cosas distintas. Entonces, yo hice pues una serie de cosas, desde meditación trascendental con la escuela de Maharishi Mahesh Yogi, con la MT, bueno, psicoterapia humanista, hice gestal, psicoanálisis, pero yo como tratante, ¿no? Yo como paciente o cliente, ¿no? O sea, yo recibí todo eso en flujo, sobre todo en el área, más que nada gestal, pero también psicoanálisis, psicoterapia humanística, me acuerdo del análisis transaccional con, ¿cómo se llamaba? Luis Maggi Calcaño, ¿te acuerdas? Ah, con Luis Maggi Calcaño, claro, por Claro, supuesto, ¿no? claro. La fase rosa de él, porque él tiene una gris que es la terapia electroconvulsiva. Esa sí no la Claro, hice. Eso es negro. como Eso es recurso terapia. auxiliar, ¿no? Vaya la Bueno, todo está conectado, ¿no? todo está conectado, ¿no? vaya Pero integración de bueno, polaridades, ¿eh? pero Exactamente. yo Ahí integra fui, la parte física con la parte emocional, cognitiva, ¿no? La parte mental. Está muy bueno eso. claro, no es posible, chicos, todo lo demás es poner parcho. O sea, no se trata de poner parcho, lo que se trata es de lograr un desarrollo coherente, congruente en todos los ámbitos de la vida humana. De ahí comienza un trabajo que es de naturaleza, si se quiere, intelectual, que fue, la pregunta es, ¿cuál es el meollo del asunto? Y entonces el meollo del asunto es que ese proceso, sí, que Jacob Bronowski llamaba el ascenso del hombre. Él escribió un libro sobre eso. Bueno, hizo una serie muy famosa con la BBC del hombre, el ascenso del hombre. Que el ascenso del hombre ha sido el tratar de ganar el dominio, tratar de ganar dominio en el arte de vivir. Entonces, de alguna manera, el ascenso del hombre, que yo no creo que haya sido tan ascendente el proceso, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la idea es ganar destreza y llegar a la maestría en el arte de vivir. Entonces, la pregunta era, ¿y en qué áreas o campos se tiene que adquirir maestría? Entonces, ahí comenzó un estudio de muchos años sobre básicamente todas las culturas, porque el origen de la biotimia no es psicológico, es antropológico. Ok, puedes establecernos un poco la distinción entre lo que estás llamando psicológico y antropológico para, digamos, meternos un poco más adentro en este mundo maravilloso de la bioalquimia. Claro, Luis, porque bueno, psicología era, bueno, y pues uno cuando yo hice mi formación profesional, pues tú estudias una cantidad de, vamos a llamarlos así, modelos, aunque en los libros aparecen referidos como realmente teorías, ¿no? Teoría de la personalidad. Entonces, bueno, ahí te lanzan un tolete, ¿no? Sobre
o de la motivación, o de la comunicación, o de la... Pero más allá de eso, el interrogante de la biotimia no era tanto sobre eso que llaman o llamaban antes la psiquis, o la psicología, sino la vida del ser humano y el proceso civilizatorio. Y la pregunta era, ¿qué transversaliza la experiencia humana? O sea, tiene que haber constantes, como tú de alguna manera cuando llegaste a lo que llamas la codificación de la experiencia humana. ¿Eso qué son? Son constantes, son actividades o procesos que transversalizan toda la experiencia. Entonces la pregunta era, ¿cuáles son? Hasta que al final, después de estudiar, mira, desde las culturas sumerias, mesopotámicas, egipcia, asiria, caldea, básicamente todas las culturas, al final de ese salió un exudado. Y ese exudado, como se trataba en el fondo de en qué tiene que adquirir dominio el ser humano para llevar una vida plena, bueno, terminó siendo 5 dominios. Y la higiene cognitiva, y la higiene afectiva. Y entonces, ¿qué es más importante? ¿Cuidar los dientes o el pensamiento y los afectos? Entonces, cada dominio tiene su higiene. Hay una, pero en diversas instancias, ¿no? Lo primero es lo que se llama la acción correctiva. Porque el mantenimiento, la higiene, igual que el mantenimiento, tiene varios niveles. Lo primero es la acción correctiva. O sea, tú te levantaste, no te cepíate los dientes, cepíllate los dientes. Muy bien. Pero después también hay una acción preventiva. Y después está una acción de mantenimiento preventivo. Entonces, la higiene, lo primero que es en todo caso, es correctivo. Por ejemplo, en el área cognitiva, la acción correctiva es, deje de pensar huevonada, deje de pensar soquetada. O sea, esa es una primera intervención. Pero por supuesto, eso no es suficiente. O sea, no es suficiente pararse en la mañana y cepillarse los dientes. O sea, una higiene dental tiene diversas facetas, ¿no? Entonces, la higiene cognitiva, la higiene espiritual, tienen diversas facetas que hay que cultivarla. Pero la idea es que tú no puedes hacer higiene corporal y convertirte en lo que llaman ser de gym, de gimnasio. Pero tú no haces gimnasia espiritual, o tú no haces gimnasia cognitiva, o tú no haces gimnasia conativa. Entonces eso no puede ser. O sea, porque entonces viene eso que llamaba yo la acromegalia, ¿no? Que se desarrolla un dominio, pero algunos dominios quedan como escotomizados, quedan aislados, ¿no? Y tiene que ser congruente. Más que integral, tiene que ser congruente. El desarrollo espiritual tiene que ser congruente con el desarrollo cognitivo, y con el afectivo, y con el corporal, y con el desempeño. De eso se trata. La persona, claro, las personas, Carlos, en general, en nuestra cultura, sobre todo en la cultura latinoamericana, considera que la higiene cognitiva, por ejemplo, es algo que ocurre automáticamente. Lo dan por hecho. Lo dan porque, bueno, así es, yo pienso de esta manera y esta es la manera como hay que pensar, ¿no? Sin embargo, el motor de mayor preocupación es el campo afectivo, ¿verdad? Es decir, la connotación afectiva que le solemos dar a los acontecimientos, sobre todo aquello que llamamos estresores. ¿Qué nos podría decir un poco de este dominio afectivo y de la higiene afectiva que pueda ser útil para quienes nos están viendo y nos están escuchando? Claro, y yo estoy plenamente de acuerdo. Una de las cosas que trabajamos es el estrés. Tenemos inclusive un gimmick que decimos, estrés son 3. Digo, bueno, ¿cómo es eso de que estrés son 3? Sí, son 3. El estrés es rabia, el estrés es miedo y el estrés es dolor, son 3. Y entonces la propuesta de la biotimia es cambia el estrés por el ES2. ¿Y cuál es el ES2? Una cosa fundamental que es el buen humor o la alegría, y el otro que es el amor. Entonces cambia el estrés por el ES2, pero de verdad que son 3.
que son las emociones básicas del ser humano, ¿no? Ahora, lo que tú me decías, la higiene afectiva, definitivamente. No puede haber higiene afectiva si no hay higiene cognitiva. Imposible, porque todos conocemos, yo leí hace mucho tiempo un libro, el autor era Benavides, que decía de la emoción a la lesión. Bueno, pero hay que ir aguas arriba, porque antes de la emoción está el pensamiento. Entonces no puede haber higiene afectiva sin higiene cognitiva. Y no puede haber higiene cognitiva sin higiene noética. Si no hay una higiene de la mismicidad y de la alteridad, no puede haber higiene cognitiva. Entonces una especie como de un churum merú que nace desde las raíces, desde que yo me veo en el espejo y me reconozco y sé que yo soy yo. Entonces, tú sabes que una de las que separa a los simios de los monos, porque no es como decía nuestro amigo Darwin que descendemos del mono, no, descendemos de los simios. Bueno, y por eso se llama el planeta de los simios, no el planeta de los monos, porque los monos son los que tienen tienen rabo y trepan a los árboles, y de ahí no hay mayores cualidades antropocéntricas, ¿no? Pero el simio sí. Entonces tú le das un espejo a un mono y lo quiebra. Tú le das un espejo a un simio, y el simio se ve en el espejo. Y no solo se ve, que se reconoce. Entonces yo digo, chicos, si tú le das, eso son pruebas de laboratorio, tú le das un espejo a un chimpancé, y al rato el chimpancé se está sacando los mocos frente al espejo. Bueno, de sacarse los mocos frente al espejo, al cogito ergo sum, ese es un paso. El gran paso para la humanidad fue verse en el espejo y decir, esa imagen soy yo, ese soy yo. Que es un privilegio del ser humano, pero bueno, también es un privilegio de los simios. Tú pones a un perro, a un gato frente a un espejo, y él le podrá llamar la atención el perro o el gato que ve en el espejo, pero él no sabe que ese gato, ese perro es él. El simio, sí, el simio dice, ese que estoy viendo en el espejo, ese soy yo. Se reconoce. Entonces, puedo usar el espejo para sacarme los mocos. Entonces, de sacarse los mocos frente a un espejo, al cogito ergo sum, ya el gran salto de la humanidad ya había sido dado. Ya era cuestión de detalle. Claro, más vale que don Renato no me oyera decir esa barbaridad, ¿no? No, pero muy cierto. Ya el salto estaba dado. Sí. Ahora, ¿cómo llegar de la higiene? Bueno, primero habría que centrarse en lo que es el cultivo de la higiene noética, y después está la higiene cognitiva, y después está la higiene afectiva. Si tú no cultivas, si tú no sabes lo que tú estás pensando, entonces, por supuesto, la biotimia es un enfoque bien sistemático y bien detallado que analiza formas de pensar. Okay. Y tenemos un caballito de batalla que llamamos el proceso AIDA. ¿Qué es AIDA? Es un acrónimo que va atención, intención, deseo y acción. Entonces, el pensamiento atetóxico, el pensamiento desordenado, no sigue esa ruta. Y esa ruta es fundamental. Atención. Y la pregunta es, y yo me acuerdo de algo que decía Facundo Cabral, que él decía, che, porque el tipo era sureño, decía, che, vos no estás deprimido, vos estás distraído. Y esa es la atención. O sea, una persona es como un requisito. Tú no te puedes deprimir si no te distraes. Si tú permaneces focalizado, entonces si tú sigues esa cadena higiénica de atención, intención, deseo y acción, tú no te vas a deprimir. Porque la depresión es típica del comportamiento atetóxico. Es comportamiento desordenado, desconfigurado. Es una falta de higiene terrible, terrible.
Por eso nosotros sustituimos fuimos cambiando libros. Y al DSM ahorita lo llamamos el Maelus Maleficarum. Eso a lo mejor no le gusta mucho a los psiquiatras. No somos no estamos muy atentos a todo lo que está desfilando, ni detrás de los ojos ni delante de los ojos. En cambio, Claro. en el sueño se vuelve a representar. Entonces, la representación onírica, igual que la representación de la vigilia, pues da una serie de elementos que se analizan a través del análisis de los. En ese momento claro. estamos en estado de trance. Claro, claro. Y la ensoñación despierta también en un estado de trance. Cuando tú focalizas, y por eso es tan importante el proceso AIDA, porque la única manera de entrar en trance, bueno, según la biotimia, de transitar, ¿sí? De pasar el umbral, es a través de la atención. La sospecha, yo tengo la sospecha de que los mantras, sobre todo los mantras individualizados, como lo plantea la MT, los mantras lo que te dan es un ritmo. El mantra te crea ese componente musical, ¿verdad? Sí, sí. Que hace que la atención se vaya espiraladamente haciendo cada vez más focal, ¿no? Claro. Pasas el umbral del dolor. A propósito. Como diría Carlos, ¿no? Es Aida ya quien te sostiene. Claro. Y lo importante del sueño, Luis, que se puede soñar a propósito. Igual que hay que vivir a propósito, se puede soñar a propósito. Fíjate cómo nos llevan las cosas al propósito, ¿no? Dice, el propósito más trascendente que el propósito de Año Nuevo es el propósito de la vida, vivir a propósito. Vivir a propósito. By design, vivir por diseño. Exactamente, que eso nos lleva nuevamente a aterrizar la idea de propósito como algo esencial, ¿verdad? Esencial. Porque una de las cosas interesantes, y en esto yo difiero con muchos autores que he revisado, que trabajan con neurociencia y tal, que están desarrollando esta idea del aquí y de ahora como las próximas 24 horas, es que el cerebro busca lo que viene a continuación. Incluso yo tuve una breve conversación con Rodolfo Ginás, este neurocientífico que desarrolló digamos, la estructura neurofisiológica del yo, recientemente jubilado, por cierto. Y él me decía, Luis, el cerebro es un órgano diseñado para preguntarse qué voy a hacer a continuación. ¿Ya? Que es interesante porque efectivamente cuando uno se despierta en la mañana, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué voy a hacer a continuación? Y creo que eso está en el principio del estrés como director de orquesta de nuestras actuaciones, ¿no? Entonces, el propósito que es qué voy a hacer a continuación de mis continuaciones. O sea, ¿para dónde va mi vida? En el entendido de que la realidad suprema es que mañana va a ser hoy. Es decir, la vida en su movimiento, el tiempo es, ¿cómo se llama? Gira, ¿no? Lo que yo estoy diciendo en este momento, tiempo presente, ya es pasado. Y lo que va a ocurrir mañana va a ser presente y va a ser pasado. O sea, es un movimiento, no es estático como a veces se nos crea la ilusión cuando no metemos mucho la lupa, ¿no? Entonces, dentro de esa idea del propósito, por ejemplo, tú te planteaste, Carlos, tú dijiste, bueno, yo no quiero seguir esta vida, yo quiero tener una vida que valga la pena, que valga el esfuerzo, ¿no? Te pusiste un propósito. ¿Cómo orientas, por ejemplo, tú a las personas que te consultan, lo haces en forma de consultoría, en forma de terapia, en forma de coaching? ¿Cómo manejas esa idea del propósito dentro del camino
la metanoia, el viaje metanoico a la biotimia. Sí, en biotimia no es coaching, no es terapia, porque lamentablemente la palabra terapia ha sido demasiado manoseada. Yo creo que yo la decreté por lo menos casi irrecuperable, ¿no? Entonces, lamentablemente, porque el origen es profundamente significativo. El terapein, que es el estar al servicio de algo más grande. Pero bueno, independientemente de eso, lo llamamos intervención. Porque es una intervención. Pero no puede haber intervención sin el punto de quiebre. O sea, hasta que la persona dice, me cansé. Y quiero estar diferente. No sé muy bien cómo quiero estar, pero no quiero seguir en esto. Me siento mal conmigo mismo. Me veo en el espejo y no me quiero ver como me veo en el espejo. Eso para mí fue muy importante. Yo estaba profundamente molesto con la imagen en el espejo. Entonces, el tweet era el día que te paras delante de un espejo en pelota y dices, me reconozco. Y eso supone un camino. Y supone disciplina. Supone mucha higiene. Pero esa higiene es posible. Entonces, hay muchas maneras de entrarle a la biotimia. A la gente le gusta mucho entrar por el análisis de los sueños. Y no importa, porque yo sé que voy a llegar a Roma. Pero también se puede entrar desde el fisiodiagnóstico. ¿Te acuerdas que yo he hecho algunos fisiodiagnósticos de tus cuadros? Yo no resisto la tentación. Tú me presentas una imagen y yo le hago una extrapolación y le hago un fisiodiagnóstico. Entonces, se puede entrar por ahí. Se puede entrar por la imagen corporal. Se puede entrar por la alimentación. La vía trofológica es una de mis vías preferidas. Entonces, se hace una anamnesis, pero de la alimentación, que es para mí muy interesante. Que no la inventé yo, esa me la hizo Josías de Lima, el viejo doctor de Lima, cuando él tenía su consultorio en la Plaza La Castellana. Yo estaba tan mal, Luis, yo tenía 26 años y yo era lamentablemente demasiado joven, yo era ejecutivo. Y entonces, 2 veces, allí en La Castellana, había una empresa, no me acuerdo, de ambulancias. Yo salí en 2 oportunidades en ambulancia en mi oficina, presa de una taquicardia incontrolable. Y hasta que descubrí que Josías de Lima yo estaba en el piso 4, el edificio Yasa, ahí donde queda ahorita el McDonald's, etc. Y él estaba en el piso 1. Y él me hizo a mí una anamnesis trofológica. No, él no la llamaba así, pero así la llamé yo, ¿no? Entonces yo la aprendí. Entonces tú puedes entrar por como me entró Josías de Lima, me entró por una anamnesis trofológica. Y entonces él era ya para aquel tiempo, yo no sé si el doctor Josías de Lima todavía está vivo. La última vez que fui al urológico vi que todavía hay un consultorio que tiene su nombre. Él se mudó de clínica. Entonces, yo no sé si está vivo, pero yo para él era un muchacho, obviamente, y me decía, siéntate aquí, mira, chico, ¿cuándo es que tú comes? Yo le decía, pero bueno, chico, este vejete me está preguntando soquetadas. Y con el tiempo descubrí que era muy importante. Era claro. ¿Sabes qué me dijo él, Luis? Me dijo, come sin zapatos. Bueno, pero eso es aparte de la anécdota.